pues damos paso al coloquio que tendremos ahora con el trío de ases que le llamé yo en el primer encuentro, al profesor Emilio Bouza, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, es compañero del hospital, vayan subiendo, profesores, es compañero del Hospital Gregorio Marañón, fue allí jefe de servicio de microbiología, y al profesor doctor Benito Regueiro, que fue profesor mío en coincidencia con su padre también, hace ya bastantes años, que en la actualidad es catedrático de microbiología en la Universidad de Santiago de Compostela y jefe de servicio de microbiología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Bienvenidos, muchísimas gracias por participar y creo que tenéis preparado un coloquio que nos va a deleitar a todos los asistentes. Gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, en realidad no tenemos preparado nada. Esto, como diría Miguel, esto é o millor, ¿no? Pero me encantou toda a alusión a la frase de Castelao. Ben sabemos que os galegos, moitas veces, como dice don Domingo García Sabel, no prólogo, no limiar de Álvaro Cunqueiro de Escola de Menciñeiros, temos unhas varas de medir o mundo que non son propias, sí ou non, conselleiro? E nosoutros creo que valemos máis polo que calamos que polo que decimos. E isto é común a todos nós. Se algo nos une, pasarei o castelán porque estou casado cunha dama de Cádiz e teño amigos casteláns aquí. Se algo nos une é moitas veces o que calamos. Pero yo, a medida que iba pasando el tiempo del encontro, cuando nos invitó Julio, sé que tenemos que acabar a las 6:30 para el ágape, no quisiera excederme de media hora hablando porque ya veréis que es una delicia escuchar a Emilio y a Benito y yo creo que es un lujo tenerlos. Emilio Bouza, que es natural de Villalba, y al que yo tuve la oportunidad de conocer porque me dirigí a él espontáneamente el 6 de junio de 1985 en Palma de Mallorca, en un congreso donde yo era residente como vosotros, y le dije, don Emilio, me llamo Eiros Bouza. Home, tal, ¿cómo te llamas? José María, Pepe. Pepiño, dime, quiero ir a rotar con usted al Gregorio Marañón. Dice, pues lo hacemos fácil, pides una beca de la SEINZ y te vienes con nosotros. Y allí descubrí un mundo. Y yo venía de formarme, estaba formándome con Antonio Rodríguez Torres, muy amigo de Benito y de su padre en paz descanse, y también de Emilio, en una microbiología tradicional. Cuando vi la interconsulta en infecciosas, creí que mi vocación era otra. Aún así siempre he permanecido en la micro, ¿no? Pero fuera de algunas otras ocupaciones. Pero con Emilio desde entonces me une adoración, no me importa reconocerlo en público. En su servicio hemos rotado más de 500.000 de personas de toda España y nos une entrañables amistades. Creo que, aparte de fundador de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y de haber presidido la europea, de haber estado formado en Estados Unidos durante un tiempo largo y haber incorporado la moderna infectología a España, es un hombre irrepetible, está delante, no lo debo decir, y es de los que, cuando hablo con colegas, decimos que había que clonarlo, ahora que está tan... Es entusiasta y cuando ha aludido Miguel, nuestro presidente del Parlamento, al apoyo que desde Galicia se exigía a médicos excelentes de Madrid, pues pienso que Emilio es el paradigma de estas personas, ¿no? Le he pedido, bueno, ha saltado muy a la fama a su pesar, como sabéis, en el contexto de la pandemia, por la firmeza en sus convicciones, por la honestidad en su saber hacer, y a Emilio le he pedido que hable o que nos cuente cuál es su visión de la asistencia real de las enfermedades infecciosas en España, también con su versión en la docencia, en la investigación, es potentísimo en investigación y en ideas que lleva a la práctica de una manera muy aplicada y, por supuesto, también en gestión. Al igual se lo he pedido a Benito Regueiro. A Benito, al que conocía, tuve la oportunidad de tratarle más de cerca cuando vine al Canalejo, tuve una experiencia en el Canalejo de Coruña, estuve poco tiempo, fui feliz, pero volví a Valladolid, allí tenía mi familia, y Benito siempre ha representado entre nosotros un virólogo no agudo, agudísimo, un hombre de extraordinaria visión aplicada en los campos de la microbiología, muy innovador, ha tenido trayectoria, como sabéis, bueno, en esta casa, en la Facultad de Medicina, que como sabe Julián, su decano, es catedrático de micro, pero después de haber dirigido el hospital que hoy gestiona el OINA, el Hospital Universitario de Santiago, ha ido a Vigo, donde ha estado en los últimos años en un proyecto apasionante, yo creo que con un servicio impagable a la consejería y a los gallegos de la zona sur, y Benito nos puede dar su misma visión, es lo que le he pedido, en estos 4 ámbitos. Y con esto, pues,
yo ya he concluido y hablarán ellos. Emilio, cuando quieras. Pues antes de nada, muchísimas gracias. Yo creo que tanto a Benito como a mí es la primera vez que nos convocan a una mesa redonda sin decirnos para qué. O sea, normalmente te dan un tema o te dan unas ideas, te dicen, no, tenéis que venir, ¿a qué? No os preocupéis. Y eso fue la respuesta. Después de su presentación, pues habrá que perdonárselo, ¿no? ¿Qué quieres que hable de las enfermedades infecciosas? Bueno, ¿cómo eran las enfermedades infecciosas? Quizá lo que tiene algún interés por parte de una persona mayor es contar lo que las personas más jóvenes no han vivido. Las enfermedades infecciosas de los años 70 en España, cuando está empezando a estallar y a difundirse la red de hospitales nuevos del Estado, aquello que le dijo Franco a Girón, quiero que usted haga hospitales para los obreros. Y ese fue el comienzo de la seguridad social. Luego en privado se lo puedo comentar a alguien si quiere. Bien, la patología infecciosa que se hacía entonces era la del huésped normal. Eran las enfermedades adquiridas en la comunidad y consecuencia muchas veces de una sanidad y una higiene deficiente. La brucelosis era algo que nos distinguía a los españoles. Teníamos tuberculosis por todas partes. Pero claro, en aquellos años en esos hospitales había gente que estaba empezando a hacer cosas muy serias en otros terrenos. Cirugía de gran dimensión, creación de unidades de cuidados intensivos, trasplantes de órgano sólido, y la patología infecciosa no se parecía en nada a la patología adquirida en la comunidad. Realmente tropezamos con unos años en que era muy fácil asociarse en España, la gente tenía ganas de cambiar el signo de su país, de colocar a España en el sitio que merecía, y en nuestro caso fue muy fácil asociar la microbiología con las enfermedades infecciosas. Yo creo que eso le dio a España una fortaleza en patología infecciosa que le dio un grado de superioridad en Europa. Este era el modelo americano. El modelo europeo era hacer las enfermedades infecciosas como parte de la medicina general y hacer la medicina separada del laboratorio y del diagnóstico. Esa unión de trabajar microbiólogos e infectólogos yo creo que colocó a España en el puesto que hoy tiene en patología infecciosa, que yo calculo que es el cuarto o el quinto mundial, es decir, por encima del que corresponde a nuestra situación socioeconómica. Tenemos una producción científica en patología infecciosa que equivale aproximadamente a la de Alemania y a la del Reino Unido. Es decir, y el éxito, yo creo, de la patología infecciosa en España representa también los valores de la transición, a mi juicio. Es decir, colaboración entre todos, ningún límite, todo el que quiera hacer patología infecciosa es aceptado, todo el que lo desee. Esto no es de ninguna especialidad ni de ningún especialista, y yo creo que ese sistema, hasta ahora flexible, ha hecho que a lo largo y a lo ancho de la geografía española haya hoy una infectología, yo creo que muy potente, y todo ello es, yo creo que el reflejo de la sociedad española que hemos vivido. No sé si quieres que diga algo más específico, pero... Cuenta tu visión desde la micro y luego sigo preguntando un poquito. Bueno, para empezar, primero, buenas tardes, muchas gracias. Y efectivamente estamos aquí para lo que ustedes quieran. Pero no se oye, espera. Benito, Sí, estamos, muchas gracias, especialmente a Somega, y estamos para lo que quieran. Yo creo que como Emilio ha definido perfectamente lo que ha pasado, a mí me toca arriesgarme y voy a intentar decir, ¿y ahora qué? Estamos ante un cambio importantísimo, innovador en la medicina. Es uno de los efectos, de tantos de los efectos colaterales de la pandemia. Básicamente la pandemia la hemos perdido. Una pandemia es un enfrentamiento entre dos inteligencias biológicas. Una es el virus y otra somos nosotros. La inteligencia biológica del virus está más que probada, ha persistido
en un periodo de 4.000 millones de años. Nosotros solo llevamos 2,5. O sea que tampoco nuestro mérito es importante. Hemos conseguido eliminar la severidad de ese virus. Y hemos aprendido muchas cosas. Primero vamos a ver un cambio en la medicina. Y en ese cambio en la medicina, para nosotros como microbiólogos, lo primero es que el posicionamiento de la microbiología dentro de la medicina yo creo que se ha aclarado. Todavía quedan algunos conceptos que conviene remarcar porque la gente nos confunde. Y entonces nosotros no hacemos química clínica. Nosotros trabajamos con sistemas y procesos multiderivativos, lo cual supone una complejidad diferente. Nosotros tenemos que interpretar los resultados, no integrar resultados e interpretarlos, sino el propio resultado necesita ser interpretado. Y esto ha sido uno de los problemas que hemos visto a lo largo de todo el proceso de la pandemia. Y luego nosotros somos una especialidad que maneja todas las tecnologías y llega al límite de todas las tecnologías. Hemos manejado durante todas estas pandemias los sistemas de machine learning, hemos manejado los sistemas de robotización, hemos manejado la proteómica, hemos manejado la genómica y estamos secuenciando al nivel más alto posible. ¿Y qué utilidad va a tener eso para la medicina? La primera utilidad es que resulta que no sabemos nada. En el campo que, según el doctor Eirós, es mi especialidad, la virología, solo conocemos menos del 10% de los posibles patógenos. Es decir, que hay muchos patógenos para descubrir. ¿Qué ocurre? Que estos patógenos solo nos hacen daño colateral. El objetivo de los microorganismos no es matarnos. Si nos matan, no tienen otra fuente. Somos el segundo mercado alimentario de los microorganismos que mantienen el planeta en funcionamiento. Es decir, que todos los ciclos de carbono, de nitrógeno, todos los ciclos que mantienen la atmósfera, dependen de los microorganismos. Pero los microorganismos tienen solo 2 puntos máximos para conseguir su alimentación y su nutrición, que es uno los océanos y otro nuestros intestinos. Y lo que es importante es que hasta ahora los hemos analizado estrictamente como enemigos, aunque no hay muchos patógenos estrictos en microbiología si uno tiene en cuenta las posibilidades. Y ahora, al entrar en un nuevo mundo de la microbiota, vamos a aprender tantas cosas de lo que está ahí y de lo que hacen las distintas comunidades de microorganismos a favor o en contra de nosotros mismos, que se va a abrir un abanico nuevo para toda la medicina y para todas las especialidades. Por eso yo me reafirmo en lo que planteaba hace un momento Emilio. Debemos de seguir trabajando en colaboración. Somos equipos, somos multidisciplinares y cada uno de nosotros pues, tendrá que aportar su parte de conocimiento. Pero el separarnos de la base clínica sería un error que tendríamos que pagar mucho tiempo. Hay un aspecto, muchas gracias a los dos. Hay un aspecto que yo creo que es interesante, acabaremos a -4, no os preocupéis, y que vosotros dos compartís, que es vuestra experiencia americana, lo decía a la introducción, quizás por los jóvenes del auditorio, que es a los que tenemos que transmitir más, ¿no? ¿Creéis que, lo decíamos en esto de, cómo creéis que forma a un joven médico, a un joven especialista en el ámbito de nuestras especialidades, de la micro, de las enfermedades infecciosas, la experiencia de salir, ir a Estados Unidos? Emilio estuvo en la UCLA, en California, Benito en Chicago, con grupos punteros. ¿Qué os aportó la experiencia? ¿Os sentisteis, bueno, como gallegos, sentimos lo que es emigrar, ¿no?,
algo tan profundo. Las varas de medir el mundo de nuestra gente, de la gente a la que atendemos, también pasa por esa experiencia. ¿Cómo la vivisteis vosotros? ¿Creéis que es recomendable? ¿Veis demasiado pasota a las generaciones nuevas con poco esfuerzo? ¿No quieren salir? ¿Qué nos contáis de esto? ¿Empiezas tú, Benito? Vamos a ver, yo no empecé. Yo primero me fui en el año, justo al terminar la carrera, primero a Inglaterra, al Medical Research Council, a Mill Hill. A continuación me mandaron a hacer la tesis a Suiza. De hecho, yo empecé a hacer la tesis en Basilea, en el Instituto de Inmunología. Yo empecé haciendo inmunología, no microbiología. La culpa de que luego me centrase en microbiología, lo pensaba hace un momento, fue de Pérez Rubalcaba, que era ministro, cuando formé parte del grupo de expertos para crear el área de conocimiento de inmunología, con la condición de que yo no iba a entrar en ella. Y así hice. Entonces, después me fui precisamente en Suiza, un cambio en las orientaciones de un gran laboratorio. Esos años habían conseguido 3 premios Nobel. Pero cambiaron, la financiación cambió todo el panorama y entonces los más jóvenes fuimos exportados y a mí me tocó ir a la Universidad de Chicago, que no es mal sitio, a hacer inmunología. Inicialmente estuve en el departamento de patología. Luego volví de Chicago porque no me dejaban estar más tiempo en Estados Unidos y volví a hacer las cosas para quedarme más tiempo y ya me quedé enganchado aquí. Y luego volví a ir en otra ocasión, ya como profesor visitante, a hacer virología en la propia universidad. ¿Qué experiencia supone la salida? Primero, claro, es muy distinto la España actual a la España a nivel de investigación que vivíamos entonces. Eran las capacidades, los proyectos de investigación, los criterios de política científica, que todavía siguen siendo bastante discutibles, eran entonces enormemente discutibles. Y ver sistemas de producción importante en funcionamiento, tener acceso a los niveles más altos de la tecnología, es una cosa que te descubre el mundo. Yo creo que hoy la gente viaja mucho, pero una cosa es viajar y otra cosa es ponerte a trabajar en el sitio al que llegas. Y, por cierto, yo cuando me fui a Estados Unidos llevaba un pasaporte con un sello de inmigrante porque era mucho más barato. O sea que yo me fui inicialmente a trabajar a Estados Unidos en investigación, pero como inmigrante. Bueno, yo creo que preguntas un poco cuál era el impacto en aquel entonces de la llegada de un extranjero a un hospital, por ejemplo, como la Universidad de California en Los Ángeles. Pues tremendo, ¿no? Sorpresas, primero que llegabas y que no había ninguna consideración de dónde venías y cuál era tu nivel de inglés. Tú vienes a hacer infecciosas, estás de guardia la próxima semana. Aquello es decir, se produce una crisis de terror. Yo nunca he sudado instantáneamente como con las primeras consultas en la Universidad de California. La segunda cosa que me sorprendió de esa sociedad era el no endiosamiento. Gente que uno conocía de los libros, que eran referentes, eran individuos normales. A mí me parecía que aquello no correspondía a lo que a mí se me había enseñado. Una de mis primeras experiencias es ser invitado con todos los residentes a la casa de mi jefe, a una especie de cena piscolabis donde se hacía un seminario. Los residentes teníamos la obligación de contarle a una figura que visitaba la Universidad de California algo del mundo científico de esa figura. A mí me tocó explicarle los priones a Prusiner. Y claro, es decir, con 2 meses de estar en América, con mi nivel de inglés, contarle los priones a Prusiner es una experiencia que lesiona muchísimo la suprarrenal. Es decir, y la deja probablemente lesionada con carácter indefinido. Luego, la otra cosa que me sorprendió de la sociedad americana es su enorme generosidad. Es decir, conservo amigos americanos
de mis años de estancia allí, que han sido amigos de por vida, eternos, que cada vez que hay una noticia de España en el New York Times me mandan el recorte. Es decir, una sociedad que es mucho más generosa que lo que a veces la propaganda europea, muchas veces mediada por la izquierda, ha hecho de la sociedad americana. No hablo de su gobierno ni de sus políticas, ¿no? Yo creo que esa experiencia que en lo técnico hoy quizás es de menor impacto. Muchas de las cosas que fuimos a aprender allí se enseñan ahora aquí con mucha facilidad. Yo creo que esa estancia no sustituye la experiencia humana, que es aprender cómo piensa otra cultura, cómo se orienta otra gente, etcétera, etcétera, ¿no? La idea, ya termino con esta anécdota, de uno de mis fellows, compañeros y amigos de por vida, cuando llegué, la idea que él tenía como americano es que si yo no hablaba buen inglés, debería de hablar el resto de las otras lenguas. Y entonces ingresó un armenio, al que él no entendía, y me dijo, Emilio, we have an Armenian patient. ¿Do you speak Armenian? Digo, pero Drew, ¿tú tienes idea de dónde está España y dónde está Armenia? No, no la tenía. Fui a ver al armenio y el armenio hablaba 5 lenguas. Lo único que no hablaba era inglés. Pero el hombre manejaba 5 lenguas. Yo creo que esa visión que tenían de nosotros como España, a veces la gente te confundía de si eso era... You are from South America, right? No, yo soy de España, en Europa, sur de Europa, tal. Es decir, yo creo que eso ha cambiado tremendamente y una de las experiencias vitales de nuestra generación, yo creo que es ver a nuestro país situado en el mapa, aceptado y respetado por muchísima gente. Yo espero que una generación ha conseguido con tanto dolor y sacrificio, no lo pierdan algunos miembros de nuestros representantes más señeros, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hay un aspecto que yo creo que no debiéramos de perder, aunque estamos ya a 5 minutos de acabar, que es que los dos sois catedráticos de microbiología en facultades de medicina del país, ¿no? Emilio en la Complutense, Benito aquí en Compostela. Y por mojarnos en algo, ¿no? ¿Cómo veis de verdad la proyección docente de nuestra especialidad? Y si queréis podemos hacerla extensible, y está el decano delante, la supervivencia de los docentes como carrera profesional en el ámbito de nuestra España actual, y también suscitar entre los jóvenes, ¿no? Vuelvo a dirigirme a ellos, el que gente que acaba la residencia ahora pueda iniciar con el sistema tan complejo que tenemos de acreditación docente, sesenios, etcétera, que lo habéis vivido la inmensa mayoría de vosotros. ¿Sois optimistas? ¿No lo somos? ¿Callamos? A mí me ha subido mucho el optimismo el COVID. Esto, como mayor o como viejo no es una mala palabra en castellano, ¿no? Esto, como viejo, yo creo que tenemos un poco la suspicacia y la sospecha de que las nuevas generaciones no van a cumplir. Yo creo que la pandemia ha enseñado lo contrario. Es decir, que cuando yo he visto a nuestros residentes jovencillos comportarse en el primer trimestre de la pandemia, recordaba siempre aquella frase del comienzo del libro de la Guerra Civil Española de Hugh Thomas, que decía, luchaban con absoluto desprecio por su seguridad personal. Esto lo han hecho con absoluto desprecio por su seguridad personal y me han aumentado muchísimo la confianza en ellos. Yo creo que lo que necesita el mundo nuestro es un poquito menos de reglamento y un poquito más de buen juicio. La docencia es imprescindible. Las formas de acceder al reconocimiento docente quizá tienen que ser cambiadas y aligeradas. La permanencia pues probablemente no es un buen criterio. Hay que tener más gente enseñando y hay que tener menos trabas para transmitir la enseñanza, ¿no? Pero yo creo que básicamente no todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que todo tiempo futuro es mejor y que hay una gran esperanza ahora mismo con la juventud y la gente que tenemos ahora. Nunca hemos tenido
un cuerpo de médicos, que es donde conozco más, tan bien formados, tan preparados, y con esa actitud que han demostrado ahora, ¿no? Yo creo que hay que confiar en el futuro, y lo único que hay que quitar trabas, ¿no? Y procesos burocráticos y administrativos, y las cosas tienen que seguir yendo bien. Hace falta volver, eso sí, a un cierto espíritu nacional. Las cosas no se hacen sin una ideología, sin un patriotismo, sin una idea de servicio, y por tanto hay que crear esos elementos, digamos, disociantes de lo que es un espíritu de país que es capaz de cooperar. Somos el país, yo creo, que más generoso del mundo. No conozco a nadie que tenga en el mundo la embajada que significan hoy las ONG españolas y la Iglesia española en el mundo. No hay nadie que tenga una estructura como esa. Por tanto, no nos debe de ir mal. Muchas gracias. Benito. No, yo, evidentemente, ¿dónde estarías si no crees en el futuro de las nuevas? ¿Dónde estaríamos si no creyésemos que el futuro de las nuevas generaciones tiene esperanza? Después de una experiencia personal que ha sido para mí muy significativa, que es los años en los que he trabajado como profesor y jefe de servicio en el Hospital de Santiago, y los que he pasado como jefe de servicio y profesor en el Hospital de Vigo, me doy cuenta de que hay un aspecto clave, y es los recursos del sistema sanitario son importantísimos, pero son recursos a tiempo real. Es decir, que tiene que haber una comunicación enormemente colaborativa entre el sistema universitario y el sistema asistencial, y con mucha claridad, además. Y hay recursos que no estamos explotando desde el punto, y ahora hablo como universitario, no estamos explotando desde el punto de vista universitario. Y son recursos extraordinarios, y es el único sitio donde están esos recursos. La educación en otros tiempos era de otra manera, pero ahora necesitas estar en ello, y yo comprendo que esto puede generar a nivel de las propias organizaciones universitarias dudas, pero yo creo que es fundamental, y he visto la enorme potencialidad de nuestros hospitales y de la gente que tenemos en los centros de salud, y no estamos explotando esas capacidades desde el sistema universitario. Seguimos anclados en viejos programas académicos que no hemos sido capaces de poner al día, y lo siento porque lo digo como mea culpa también, y eso sería lo que tendría que decir. Muy bien. Bueno, pues para no tenerlo preparado, yo creo que, en fin, ves a potencia da xente da terra aquí. Yo no quiero alargarme más, no sé más si el acto, pero estando el presidente del Parlamento y el consejero, que tendrá muchas obligaciones, el decano, pues con esto, si les parece, damos por concluido esta mesa, donde yo me quedo. Han dado varios titulares, pero ya sé que las redes sociales, nuestro hashtag hay que seguirlo, el Twitter, ¿no? Pero este canto a la visión positiva, en definitiva, de lo que nos viene, ¿no? Nuestro mejor patrimonio, qué duda cabe, que son siempre los más jóvenes. Nos referimos a los jóvenes miembros de Asomega, ¿no? Asomega Nova, esta rama de nuestra sociedad. Y luego, pues, quizás en nuestro ámbito de conocimiento, la microbiología no deja de ser una especialidad, como muy bien han destacado tanto Emilio como Benito, tremendamente objetiva, innovadora, al servicio de una medicina global, y con ese canto a que nunca el tiempo pasado fue mejor, sino que lo que viene, lo que nos quede por rendir, es realmente donde tendremos que dejarnos la piel, ¿no? Y en este sentido positivo, en un mundo donde se destacan tantas noticias malas, yo creo que es un excelente colofón para esta mesa, que pretendió trasladar la presencia de los mejores de los nuestros, o de algunos de los mejores, como son ellos, que yo creo que han venido aquí desde el cariño, porque nadie viene a una mesa sin que el moderador, en este caso era un servidor, les diga de lo que vamos a hablar.
pero yo sé que hay fondo y como tomaremos ahora, tendremos un ágape ahí cortesía de ASOMEGA, ¿no? Y de las personas que le dan soporte, las instituciones y las compañías. Nosotros, por nuestra parte, para ser fieles a las 7:45, hemos concluido esta mesa y no sé si la vicepresidenta tiene que moderar o Julio decir que seguimos y si no, pasamos y muchas gracias por haber asistido al acto inaugural en nombre de ASOMEGA. Muchas gracias.